Segunda de Samuel, capítulo 5, del 17 al 25. Invito a nuestro hermano Samuel. Hermano Samuel nos va a leer este pasaje, Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos del 17 al 25. Samuel va a leer este mensaje de hoy, esta tarde. Hermano, es comienzo del año. El tema que Dios me ha dado para compartir en esta tarde, empezando el año, es cómo vencer y superar los obstáculos. Recuérdense que este año va a ser un año de desafío, va a ser un año de compromiso, va a ser un año de esfuerzo, va a ser un año de visión, va a ser un año de alcance, pero también va a ser un año en que tenemos que vencer obstáculos. Uno de los primeros obstáculos que hay que vencer son esos obstáculos que tenemos nosotros en el corazón, en la mente, en el alma, que no nos permite cumplir la gran comisión, que no nos permite alcanzar lo inalcanzado, que no nos permite avanzar, que nosotros tenemos obstáculos. Usted y yo sabemos cuáles son esos obstáculos. Ese es el primer obstáculo. A veces el primer obstáculo no es la gente que nos rodea. A veces el primer obstáculo somos nosotros mismos, porque no comprendemos, porque no tenemos convicciones, porque no creemos, porque realmente no cambiamos, realmente no tomamos decisiones. A veces nosotros somos los primeros obstáculos en el ministerio y en el propósito de la obra de Dios. Dos, va a haber obstáculos, hermanos, que Satanás va a permitir en el ministerio, en el llamado, porque Satanás no quiere que usted alcance lo que queremos alcanzar para la gloria de Dios, para alcanzar a los perdidos, para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Satanás no lo va a permitir. Satanás va a hacer o que usted se enferme, o que usted ya le duela los pies, o que usted le duela un dolor de cabeza, que cuando haya culto ya se le caiga el internet, que le pegue flojera, que la lluvia no le permita llevar el evangelio, que no tengo sombrilla, que la Biblia se me mojó y no tengo con qué compartir, porque bueno, mi mamá no va y yo tampoco voy a ir. Satanás va a hacer las miles de obstáculos de manera que usted no cumpla la gran comisión. Pero una de las grandes cosas, hermanos, que tenemos que tomar en cuenta es que este año tenemos que vencer obstáculos. Tenemos que vencer obstáculos. En la vida, las grandes victorias en la historia se ganan con sacrificio. El que no se sacrifica no pretenda tener una bendición o una corona futura en la eternidad. Jesús dice hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Porque los tesoros en el cielo son acciones, son obras que vienen a través de las convicciones bíblicas que hemos creído, de ayudar al necesitado, de ayudar al huérfano, y como lo dice Santiago, la religión pura y sin mancha es ayudar a las huérfanas, a las necesitadas y a las viudas. Nosotros necesitamos cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Las grandes victorias en la historia, hermano, no se ganan si no nos sacrificamos. Dos, las grandes victorias de la Biblia no se ganan si no tenemos valor y fidelidad. Las grandes victorias de la Biblia no se ganan si no tenemos valor y fidelidad. Dios nos ha llamado a ser más que vencedores. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel, ahí hay una frase interesante e importante, por medio, no es a través de la gente, no es a través del dinero, no es a través del empresario, no es a través de la iglesia, no es a través de una administración, no es a través de un vehículo, no es a través de un local, es a través de Cristo. Por medio de Cristo, aquel que nos amó. El amor nos lleva a sacrificarnos, el amor nos lleva a tener valor, el amor nos lleva a tener fidelidad hacia Dios. Y a través de eso alcanzamos la victoria. Es por eso que en Romanos 8:37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores. No estamos hablando de ser vencedor, no, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso vamos a leer segunda de Samuel, capítulo 5, del 17 al 25, porque ahí va a estar basado nuestro mensaje de hoy. Cómo vencer y superar los obstáculos. Samuel. Sí, pastor. Dice así, dice la palabra de Dios. Oyendo los filisteos
que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás a mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Bajal Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Bajal Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén. Amén. Una de las cosas que tenemos que comprender en el pasaje bíblico y de lo que hoy quiero compartir es que el cristiano está llamado a la victoria. No importa el obstáculo, obstáculos siempre va a haber. Pero una de las primeras cosas que quiero compartir con ustedes, uno, es que el cristiano está llamado a la victoria. Nadie está llamado para retroceder. Nadie está llamado para estancarse. Nosotros estamos llamados para crecer, para fortalecer, para avanzar, para ganar, para ser victorioso. Somos victoriosos por medio de Cristo. Recuérdese lo que decía yo antes en Romanos 8:37. Ante todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El cristiano está llamado para ser victorioso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos alcanzar la victoria? ¿Cómo podemos ser un llamado para ser victorioso? La palabra de Dios nos enseña, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Usted es una nueva persona dirigida por la sangre. Usted es dirigida por el poder del Espíritu Santo. Usted está dirigido por el poder de lo alto, del cielo, donde Dios a usted lo llamó para servir. Ahora, el cristiano está llamado a la victoria con el fin de que, primera cosa que tenemos que comprender, uno, debemos superar los obstáculos. La victoria no viene sin obstáculos. Nadie puede ser victorioso si no pasa momentos difíciles. Recuérdese lo que le dije ahorita antes de leer. Dice, las grandes victorias en las historias se ganan con sacrificio. Nadie puede ganar si no puede sacrificarse. Y las grandes victorias en la Biblia se ganan con valor y fidelidad. Si no hay valor, convicción, fidelidad, usted no puede tener una victoria en Cristo Jesús. Es por eso que hay que creerle en Cristo, por eso hay que debemos superar esos obstáculos. Ahora, para superar esos obstáculos, los filisteos se enteran de que David había sido ungido. Una de las primeras cosas que hay que hacer es que hay que ser ungido por el poder del Espíritu Santo. Y la palabra ungido en el tiempo antiguo se habla del aceite, pero en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de Cristo y en el tiempo del siglo XXI, hablamos del ungido del Espíritu Santo. Nosotros somos ungidos del Espíritu Santo, somos llenos de la gracia, de la voluntad de Dios, pero a veces en nuestra mente y en nuestro corazón tantas dudas, tantos obstáculos. Nosotros a veces pensamos y nos trancamos, ¿será que puedo? ¿Será que se puede? ¿Será que no? ¿Será que sí? Nosotros mismos dudamos de lo que nosotros somos. Aún de que un joven estudie en la universidad y se gradúe de ingeniería en sistemas, aún él piensa, ¿será que con esto voy a ganar dinero? ¿Será que con esto voy a vivir? ¿Será que esta es la profesión? Y ya se graduó. A veces nosotros luchamos con los obstáculos que nosotros mismos en nuestra vida, en nuestro corazón, provocamos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que Dios nos ha ungido.
No has ungido para estar a donde estamos, para vivir donde vivimos, para trabajar en la colonia donde estamos, para ir a donde vivimos, en el país donde estamos. Dios nos ha llamado para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Es por eso que los filisteos se enteraron que David había sido ungido rey de Israel y entonces vinieron a hacerle la guerra contra él. Mire, nadie es que es llamado hijo de Dios, nadie es el que es llamado pastor, nadie es el que es llamado misionero, cristiano, no puede escaparse de la guerra espiritual que surge cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios. Cuando Dios nos da algo nuevo o avanzamos a un nuevo nivel en el ministerio, en el cristianismo, el enemigo procura estorbar el plan de Dios con nosotros. Cuando Dios nos da algo nuevo o avanzamos a un nuevo nivel, el enemigo procura estorbar el plan de Dios con nosotros. Usted quiere hacer algo para Dios. Yo quiero hacer cosas grandes para Dios, pero yo sé que no va a ser fácil. Es que por eso hay que prepararse en dos áreas importantes, en la oración y en la lectura. Porque cuando usted quiera lanzarse a la guerra para ganar, hay que orar, hay que leer, hay que prepararse en la palabra de Dios. Y este es un año en que queremos ganar, queremos vencer, no queremos retroceder, no queremos estancarnos, queremos avanzar, queremos crecer, queremos fortalecer, queremos multiplicar la obra de Dios en los corazones del creyente. Que lo que Dios ha hecho en usted, lo que Dios ha hecho en mí, queremos que otros vivan lo que nosotros hemos vivido, la bendición de Dios. Amén. Necesitamos comprender eso. Es por eso que Romanos capítulo 38, versículo 39 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que debemos superar los obstáculos, porque Cristo está con nosotros. ¿Quién contra nosotros, hermano? Nosotros tenemos obstáculos personalmente. Y si tenemos obstáculos personalmente, el diablo, Satanás, va a traer obstáculos de la calle que va a proporcionar para que nosotros no nos levantemos en fe, en convicción al llamado que Dios nos ha llamado para ser victorioso. Si usted puede leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, la vida de Cristo, usted va a ver que la vida de Cristo vino con dificultad, vino con sacrificio, vino con esfuerzo, vino con tanto sufrimiento, pero Cristo llegó a la victoria, porque a través de la victoria de la cruz, Jesús tuvo compasión. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos que comprender que Cristo venció los obstáculos. Y si Cristo puede, usted y yo podemos vencer los obstáculos. Es por eso que en Segunda de Samuel, capítulo 5, versículos 17 al 18, David se refugió, es ungido de Dios, y dice que en el versículo 17, parte C, dice, David lo supo y descendió a la fortaleza. Hay algo que hay que comprender, hay que vencer los obstáculos, pero no lo podemos vencer si no somos ungidos por Dios, si no oramos, si no leemos la Biblia, si no nos enamoramos de la unción del Espíritu Santo, de lo que Dios nos ha dado, creer que Dios va a hacer grandes cosas este año. Usted y yo tenemos metas, tenemos aspiraciones, pero si no creemos, esas mismas barreras que nos impiden a creer que verdaderamente Dios puede hacer eso. ¿Será que Dios lo va a hacer conmigo? ¿Será que tengo que tener para hacer esto? No, tenemos que creerle a Dios, porque nada en esta vida va a impedir que nosotros podamos cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Amén. Segunda cosa, el cristiano está llamado a la victoria. El primer principio de la victoria es la obediencia. El principio de la victoria es la obediencia. En Segunda de Samuel, versículos 19 al 20, usted va a ver que entonces consultó David a Jehová. Una palabra interesante. En Segunda de Samuel, capítulo 19, y consultó David a Jehová.
Es por eso que no hay nada que usted pueda hacer en esta vida si usted no consulta a Jehová. No es lo que la gente dice, no es lo que usted dice, no es lo que el pastor dice, es lo que Dios dice. ¿Qué nos revela Dios? ¿Qué nos muestra Dios? Si Dios quiere que vamos a un lugar a llevar el evangelio, lleve el evangelio. Y si Dios quiere salvar a esa familia, haga la familia. Levántale, fortalece. No se meta en la mente de la gente, que hay veces que hay gente te dice en la mente que cuando uno sofríe 5 pavos a la vez, terminan quemándose los 5 o se terminan quemando 4, pero todo a la vez no se puede. Pero si Dios te está llevando a llevar el evangelio a esos hogares, ¿por qué será? ¿Será para que tú pierdas el tiempo? Si Dios te ha mostrado, tú has consultado a Dios, Dios, llévame al perdido, llévame a la familia necesitada, muéstrame el camino correcto por donde debo andar para llevar el mensaje de salvación. Y Dios te ha mostrado un camino que es diferente al que tú siempre andas, llevando el evangelio. ¿Qué piensas tú como las demás personas que dicen, pastor, entre más obra vaya a abrir, no va a terminar abriendo ninguna? Es que la obra no es de nosotros, la obra es de Dios. Y si Dios te quiere llevar acá y te quiere llevar allá y te quiere llevar allá al perdido, al necesitado, anda. Jesús dijo, y hacer discípulos a las naciones. Jesús no dijo, y ser discípulo al último rinconcito de ahí del barrio. No, a las naciones, a los rincones. Una de las grandes lógicas, ¿qué le gustaría a usted? ¿Qué le gustaría a usted? ¿Que el Espíritu Santo se moviera en su vida o que se moviera en toda la familia? Todos nosotros queremos que el Espíritu Santo se mueva en los nietos, en los hijos, en el esposo, en la esposa, en las nueras, en las yernas, todos queremos que el Espíritu Santo se mueva, se manifieste en la casa. Pero ¿por qué no creemos que Dios pueda manifestarse en una comunidad que necesita? O en una colonia, o en otro barrio, o en otro país, o en otra nación, o en otro estado. Si Dios nos está llevando allá, Dios está abriendo puertas allá, vamos allá. Me hace pensar como el que siembra 1000 hectáreas. Pero ¿quién da la garantía de que esa siembra sea fértil el 100%? Nadie. Entonces salgamos a llevar el evangelio hasta donde Dios nos lleve. Llevemos el evangelio porque no sabemos que a donde Dios nos lleve, en el camino, Dios vaya abriendo iglesia, vaya abriendo luz de esperanza para esa colonia, para esa familia, para ese barrio. No sabemos. Es por eso tenemos que consultar a nuestro Dios. Dios, ¿qué quieres tú que hagamos este año? ¿Dónde quieres llevarme? ¿A quién quieres que vaya? David consultó, David tenía un obstáculo allí. Cuando Dios te llama, cuando tú llamas al llamado, tú atiendes al llamado de Dios, va a haber barrera, va a haber obstáculos, siempre va a haber obstáculos. Pero uno de los grandes obstáculos a veces somos nosotros mismos, que no entendemos ni creemos lo que Dios puede hacer. Y si no comprendemos la visión de Dios, el llamado de Dios, a lo que Dios nos llamó y nos ungió, lamentablemente Satanás va a venir con sus obstáculos de afuera y nos va a hundir. Es por eso tenemos que comprender que una de las grandes posiciones que puso David es consultar a Jehová, consultar a Dios. Y dice la palabra de Dios, y entonces consultó David a Jehová, diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mis manos? Respondió Jehová. No hay una oración. No hay ninguna oración que Dios nos responda si en esa oración el propósito de Dios está cumpliéndose. Si usted tiene un propósito en la obra de Dios, si usted quiere entregar su corazón a Dios, si realmente usted quiere ser un hombre de Dios, y usted le ora a Dios, Señor, ayúdame, yo quiero servirte, honrarte, glorificarte, quiero entrenarme, quiero estudiar porque quiero ser un gran hombre de Dios que lleve el evangelio hasta lo último de la tierra. Pregunto yo, ¿será que Dios va a esperar 40 años para responder? No, no va a esperar eso. Porque Dios te va a responder como le respondió a David. Y respondió Jehová a David, ven, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tus manos.
Cuando es una oración, hay propósito de Dios. Cuando es en su oración, hay visión de Dios. Cuando es una oración, hay esperanza para el perdido, Dios va a responder su oración. Cuando su oración, usted realmente quiere crecer, entregar su corazón, su vida a Dios para el servicio de su obra, Dios va a responder tu oración. Es por eso que el principio de la victoria es la obediencia a Dios. David no consultó a nadie. David consultó a Jehová, Rey de los ejércitos. Es por eso que allí surgen dos cosas. Uno, David consultó a Dios, y dos, Jehová respondió al llamado. David respondió al llamado de Dios. Son dos cosas que surgen en 2 de Timoteo, capítulo 5, 19 y 20. Dice la palabra de Dios en el versículo 20. Y llegó David a Baal Perasim, y allí los venció David y dijo: Jehová me abrió brecha entre mis enemigos como corriente impetuosa. Por esto llamo el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Mire, dos cosas surgen cuando nosotros somos obedientes. Dos cosas. Uno, David consultó a Dios. Y dos, David respondió al llamado de Dios. ¿Qué dice el Salmo 17:7? ¿Qué dice el Salmo 17? Salmo 17:6. ¿Qué dice Salmo 17:6? Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído y escucha mis palabras. Salmo 17:6. Yo he invocado, oh Dios, porque tú me responderás. Inclina a mí tu oído. Escucha mis palabras. Hablamos del lugar de la victoria, donde seguramente en esos lugares donde David ganó la victoria, otros habían fracasado, pero lo importante es que Dios está con nosotros. A lo mejor hay campos, habrán lugares donde mucha gente le dice en su mente y en su corazón: no, ahí, esos son unos perdidos, esa gente no tiene salvación. Esa gente no, pastor, le hemos predicado y predicado y predicado y nunca han recibido a Cristo. Pero a lo mejor no nos dejemos guiar por lo que dicen. Vamos, si Dios nos está llevando, vaya a ese lugar. No vaya a ser que usted sea el ungido que Dios está llamando para bendecir ese hogar y no esa iglesia o no ese hermano. Dios lo está llevando es a usted. Muchos pueden pasar por ese lugar, muchos pueden pelear la guerra, muchos pueden por ahí tener guerras, luchas, pero el que tiene el Dios Todopoderoso y al que Dios llama y unge para ir de ese lugar, Dios le va a usar y lo va a bendecir. A lo mejor en ese lugar habían visto muchas guerras, pero nunca había visto una victoria. Y ahorita David, el ungido de Israel, el que Dios llamó, Dios le dio la victoria. Entonces, no nos dejemos guiar por los demás. El principio de la victoria es la obediencia. Hermanos, nuestro Dios es poderoso. No hay nada difícil para Él. Con su poder podemos vencer y superar los obstáculos. Pero recuérdese, hay obstáculos internos que nacen de nosotros, que no nos permiten avanzar, no nos permiten creer, no nos permite tener convicciones delante de Dios. Y hay obstáculos que vienen externos, de afuera hacia adentro, que Satanás va a traer para que usted se separe de la voluntad y del propósito de Dios. Sé que Dios tiene grandes cosas para usted. Por eso el cristiano está llamado a ser victorioso en Cristo Jesús. Segunda cosa, cómo vencer y superar los obstáculos. En 2 de Mateo 5, 17 al 29. La segunda cosa es que hay que tener una respuesta correcta ante los obstáculos. ¿Cuáles son esas respuestas correctas ante los obstáculos? Hermano, es que debemos pensar cuál es la formación divina. Debemos pensar cuál es la formación divina
Dios tiene una formación divina de hacer las cosas. No haga las cosas para adelante. Órele a Dios. Señor, yo quiero hacerlo así, pero ¿cómo lo quieres hacer tú? Si yo lo hago así, este es mi pensamiento. Pero si tú lo haces como yo lo hago, como tú lo dices, va a haber abundancia, va a haber bendición, va a haber creyentes. Va a haber salvación a la humanidad, va a haber hogares bendecidos, van a haber hogares salvados por la sangre de Cristo, van a haber sangre redimido por la sangre de Cristo. Es por eso que debemos pensar cuál es la formación divina de Dios. David consultó a Dios en 2 de Samuel, capítulo 5, versículo del 22 al 24, dice la palabra de Dios. Los filisteos vinieron otra vez. Imagínense, David luchó contra ellos, les ganó. Y aún dicen, los filisteos vinieron otra vez y se desplegaron en el valle de Refaín. Y David consultó a Jehová. Qué importante tenemos que tener nosotros en nuestra vida y pensar en esa formación divina. Que Dios es soberano, que Dios es omnisciente, es omnipotente, es omnipresente. Dios conoce el porvenir, el pasado, el presente y el futuro. Dios sabe. ¿Por qué tenemos que hacer las cosas como nosotros decimos? Vamos a hacerlas como Dios la establece. Si Dios quiere, a veces hay un libro que dice que en cuanto a lo que Dios hace no tiene sentido. A veces Dios nos llega a un lugares y hay a veces hermanos que dicen, pastor, ¿y por qué no vamos por aquí? Pastor, ¿y por qué por esto? Pastor, ¿y por qué vamos a extendernos hasta allá? Hay gente a veces que nos dice a los misioneros, a los pastores, pero es el ungido de Jehová. Es el hombre que consulta a Dios, es el hombre que ora y Dios le muestra hasta dónde quiere llegar, porque Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce el corazón del misionero, Dios conoce el corazón del pastor, Dios conoce el corazón de David, Dios conoce el corazón de David y por eso le dice en el versículo 22 al 24, los filisteos vinieron otra vez y desplegaron en el valle de Refaí y David consultó a Jehová y dice que Jehová le respondió, no subas, sino rodéalos y atácalos frente a la balsamera. Cuando nosotros pensamos y analizamos cuál es la formación divina, nosotros somos victoriosos. Cuando nosotros oramos y nos dejamos moldear a la formación divina, nosotros somos victoriosos. No es nuestra voluntad, no es nuestro deseo, no es nuestra visión, es la visión de Dios. No es nuestro anhelo, es el anhelo de Dios. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. No es nuestro llamado. Dios nos eligió por misericordia. Dios nos ama. Dios nos llamó para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Otros se sacrifican más que otros. Otros sufren más, otros sufren menos. Pero para poder vencer, tenemos que superar los obstáculos. Y como respuesta correcta ante los obstáculos, hermano, tenemos que pensar bien en la formación divina. ¿Qué Dios quiere para mí? ¿Será que a veces nosotros sabemos que vamos por malos pasos y a veces Dios nos habla no, no, y no, y no? Y nosotros debe pensar, debe ser la gracia, nos convertimos en una desgracia. Porque no pensamos. La actitud correcta no es renunciar, sino madurar. Tenemos que comprender este pensamiento. La actitud correcta no es renunciar, sino madurar. El enemigo de la madurez cristiana es la obstinación, es la autosuficiencia, el yo, pero someternos a Dios, honra su nombre y es de bendición para otro. Hermano, cuando usted madura, cuando usted se somete a Dios, usted es de bendición para otro. Recuérdese que nosotros somos un instrumento para llevar el evangelio. Si usted no es bendecido, si usted no cree a Dios, si usted no tiene convicciones, usted no va a ser de bendición para otro, porque no ha madurado. Necesitamos madurar, necesitamos someternos. Es por eso que la actitud correcta no es renunciar, sino madurar.
pero someternos a Dios honra el nombre de Dios y es de bendición para otro. Por eso debemos pensar bien la formación divina. Una cosa es pensar lo que yo quiero hacer y otra cosa es pensar qué Dios quiere hacer conmigo para que el evangelio se entienda. Segunda cosa, para una respuesta correcta ante los obstáculos, debemos tener valor y convicción en el poder de Dios. Debemos tener valor y convicción en el poder de Dios. Segunda de Samuel 5:25. Mire lo que dice. David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Qué interesante. David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado. Hermano, a veces no somos nosotros. A veces sé que no es usted, a veces Dios. Es por eso, hermano, tenemos que madurar y tener un equilibrio y ser entendido. No es lo que el pastor quiere hacer. No es lo que los demás quieren que yo haga. No, es lo que nosotros como equipo, como ungido, como llamado queramos hacer, donde Dios quiera llevarnos a llevar el evangelio. Si Dios quiere que nos unamos para llevar el evangelio hasta lo último de la tierra, hasta presidente, Whisky Luca, Acambay, Molino Miscuá, en Tipopito, una colonia, Jalalpa, que en mi corazón, en Puerta. Si Dios quiere, yo oro por esos lugares, pero si Dios quiere que yo vaya a esos lugares, Dios va a aperturar familia para que me va a llevar a esos lugares. Dios hizo grandes cosas y me regocijo cuando Dios me usa y cuando yo me dejo usar por Dios. Y una de las grandes acciones de gracia es cómo Dios nos usó con una familia allá cuando fuimos a buscar las cajitas de Samaritan Sport. Fuimos a una familia que tiene dificultades y problemas y Dios nos usó. Dios preparó el ambiente, Dios preparó corazones, Dios bendijo corazones, Dios dio felicidad. Ahí vi más en ese hogar, vi cómo Dios quería paz y tranquilidad para esa familia. Yo lo pude observar, lo pude sentir. Dios mostró lo que Dios quiere para esta familia. Y si Dios nos está llevando a ese lugar para orar por esa familia, allá vamos a ir. Si hay necesidad del alma, ahí vamos a ir. Si hay necesidad de salvación, ahí vamos a estar. Si hay falta de formación de enseñanza bíblica como formación familiar, ahí vamos a estar. Porque nuestro lema que Dios nos ha dado es una iglesia para la familia. La iglesia no tiene una existencia si no existieran familias en esta tierra. Lo primero que Dios constituyó fue la familia. Y si la familia no es edificada, la familia no es fortalecida, la familia no es salvada, no hay una existencia de la iglesia. Porque la iglesia son cada uno de nosotros. Y nosotros formamos familia, formamos hogares. Necesitamos comprender que nosotros tenemos que estar convencidos de lo que Dios quiere hacer en esa formación divina, en tener valor, en tener convicción de lo que Dios quiere hacer en la tierra, de lo que Dios quiere hacer en la familia, en la colonia, en el barrio y en el país. Hay obstáculos y dificultades y situaciones, hermano, que solo un milagro lo puede cambiar. Pero más que un milagro, es una decisión de cada uno de nosotros. Jesús dijo, yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Hay muchos versículos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Todo comienza en Dios. Si usted da un paso de fe y de convicción y de valor, reconociendo que separado de Dios nada podemos hacer, Dios siempre te va a dar fuerza para cambiar, para madurar y para ser de bendición para otro. Para Dios no hay cosa difícil. Sencillamente confía en Dios. Él no te faltará. Recuerda, todo aquel que en Él creyere nunca será avergonzado. Por el poder de Dios podemos vencer y superar los obstáculos. ¿Qué dice Juan 16? ¿Quién se puede? Ubiquémonos en Juan 16.
Y con esto concluimos. Dice Juan 16. Dice la palabra de Dios, Juan 16:33. Juan 16:33. Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos dice Lucas 21? Lucas 21, 17. Ubíquese en Lucas 21, 17. Lucas 21, 17. Mire lo que la palabra de Dios dice. Seréis odiados por todos, por causa de mi nombre. ¿Cómo vencer y superar los obstáculos? Cuando nosotros somos ungidos y llamados por Dios, vamos a tener obstáculos en esta vida. ¿Qué nos dice segunda de Timoteo? Capítulo 3, versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Mire lo que la palabra de Dios dice. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Hermano, si realmente usted tiene un llamado de Dios y usted Dios lo llamó, todos nosotros vamos a sufrir, todos vamos a padecer. Hay momentos que vamos a estar arriba, hay momentos que hay que estar abajo. Pero estemos abajo o estemos arriba, nosotros siempre vamos a vencer los obstáculos, como lo dice la palabra de Dios en Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesucristo no ha cambiado. Jesucristo espera que nosotros tengamos fe. Jesucristo espera que tengamos perseverancia y valor. Por eso cierro. Mateo 19, 26 dice, pero Jesús mirándolos les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo esto es posible. Dios les bendiga. Oramos. Señor, estamos agradecidos, mi Dios, porque este año, Señor, vienen obstáculos. Una guerra sin obstáculo, Señor, no hay victoria. Toda victoria tiene obstáculos. Toda victoria tiene barreras. Toda victoria tiene dificultades, Señor. Pero heme aquí, envíame a mí, Señor. Que cada uno de nosotros este año nos comprometamos, Señor, a romper nuestros obstáculos internos. Esos obstáculos externos que no nos permiten que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. Que llevemos al Evangelio a aquellos que aún no vencen sus obstáculos. Úngenos como el rey David. Danos la valentía del rey David. Danos, Señor, la creencia, la fortaleza que estuvo el rey David, la convicción que estuvo el rey David. Ayúdanos, Señor. Quita de nuestra mente y nuestro corazón, Padre, toda cosa que no nos permite que el Espíritu Santo fluya en nuestras vidas para cumplir la gran comisión. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu fortaleza, Señor, y vengan pruebas, principados y potestades, nosotros seguiremos luchando hasta el fin, hasta tener la victoria en este año 2021, a lo que tú nos has llamado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús damos gracias. Amén y amén. Dios me les bendiga, hermano, y feliz año. Bienvenido al año 2021, por la cual Dios nos va a llamar, y seguiremos cumpliendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vamos a ubicarnos todos vamos a ubicarnos, hermanos, en esta palabra de Dios, en Mateo. Ubíquese en Mateo 19. Ubíquese en Mateo 19. Todos debemos ubicarnos y leamos. Eso es lo que Dios quiere que hagamos este año. Mateo 19. Mateo 28. Es Mateo 28, hermano. Mateo 28. Mire lo que Dios quiere.
Mire lo que Dios quiere. Mateo 28, versículo 12. Dice la palabra de Dios, 12, 13 y 14. Y entonces se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados, diciéndoles, de si entre vosotros sus discípulos llegaron anoche y lo hurtaron mientras nosotros estábamos dormidos. Y si esto lo oye el gobernador, nosotros lo persuadiremos y lo pondremos a salvo. Ah, no, estoy en otro. Bueno, ¿qué dice? Aquí estoy en Mateo 28. Mire lo que Dios quiere este año. 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole que guarden todas las cosas que os he enseñado, que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Dios quiere guardarnos, Dios quiere bendecirnos y Dios quiere que cada uno de nosotros, hermanos, seamos bendecidos en el poder de Dios. Amén. Dios me les bendiga. Miguel.